Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, económico, educativo y de otra índole. Hoy tenemos un tema muy importante. El mundo está a la expectativa y con grandes preocupaciones y aprehensiones ante la amenaza de una conflagración a escala planetaria. No hay dudas de que a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y a partir de los ataques de Hamas a Israel y al revés, ¿verdad? Y las respuestas, se ha producido un ambiente bastante complejo a nivel del Medio Oriente, pero ya ven que también a nivel de la Europa occidental, con el caso ucraniano, y entonces recientemente con la intervención de Irán y también con la participación de soldados norcoreanos en el caso ruso-Ucrania, más la amenaza de entrada de otros países en este tipo de conflicto, se crea una preocupación importante que sectores e intermediarios a nivel mundial, como el caso del Santo Padre, el Papa, el caso de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, han estado reaccionando y llamando la atención sobre la amenaza que se cierne sobre el mundo en estos momentos. Entonces queremos hacer una reflexión y un análisis sobre esas probabilidades que la gente está viendo de que se produzca una guerra que alcance varios continentes y que involucre a potencias importantes que generen desastres a nivel mundial, una posible tercera guerra mundial. Y vamos a estar hablando sobre ese tema con el general Miguel Ángel Cordero, que es un mayor general retirado, además de psicólogo y abogado, con una gran experiencia en materia de geopolítica, para referirnos a ese tema. Pero antes de presentar al general y de entrar en materia, vamos a presentarles los medios a través de los cuales llegamos a ustedes. Recuerden que llegamos a través de los canales 101 y 1101 de Claro, los canales 81 de Altiz y también de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. Además, estamos presentes en más de 150 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite EUTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y, por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales y en nuestra página www.sumundotv.com. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso entonces arrancamos con el general tratando estos temas de los preocupantes conflictos bélicos que se viven en estos momentos a nivel mundial y la amenaza de una guerra mundial. Pausamos y volvemos en breve. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Como les dije en la introducción, tenemos la grata compañía del profesor Miguel Ángel Cordero, mayor general retirado de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, abogado, psicólogo, experto en geopolítica. Y entonces, con el profesor Cordero, queremos hablar de la situación, el panorama que se vive en los actuales momentos a nivel mundial, sobre todo en términos de los principales conflictos, ¿verdad? Enfrentamientos entre países que amenazan con convertirse en enfrentamientos entre potencias, pero vamos a hacer énfasis general de entrada en el último acontecimiento importante, que es el caso de Corea del Sur. Hace unos días teníamos la noticia de la sumatoria de soldados de Corea del Norte del lado de Rusia en la contienda con Ucrania, pero ahora hay noticia de Corea del Sur. ¿Qué pasa con Corea del Sur, general? Fíjate, tú dices el último, todavía el último no lo conocemos. Bueno, ya sabe, así es. Porque estamos hablando ahora y no sabemos si en el África
en Europa, en el Asia, se está gestando o está en su etapa de gestación un proceso de guerra o de conflicto. Y de acuerdo a lo que es la polemología de las guerras y los conflictos, existe una zona gris en lo que se llama el ámbito de los conflictos y las guerras, que es la denominada, esa zona gris se le denomina, es un ámbito que está contenido dentro de lo que es el área de influencia y de interés de los estados por explayar lo que se llama su poder nacional. Y ese poder nacional se matiza a través de las llamadas guerras híbridas. Las guerras híbridas no son más que un proceso no bélico, sino un proceso de distensión entre estados que se mantienen en un constante estadio de violencia, y la violencia no es más que la lucha por el poder. El más reciente hasta el momento es el caso de Corea del Sur, donde en el día de ayer, pues su presidente Yoon decretó una ley marcial. Una ley marcial que no está sustentada en ningún riesgo inminente que pueda acaecer en lo que es el Estado de Corea del Sur. Pero esa ley marcial apenas duró 6 horas. 6 horas debido a que ni los propios parlamentarios que le corresponden a él, su Partido Popular, pudieron dar soporte a esta actitud de este mandatario. De 300 parlamentarios que tiene el Congreso de Corea del Sur, la oposición, el Partido Demócrata, tiene 190 escaños. Es decir, que estamos hablando que solamente el partido oficial, el Partido Popular, dispone de apenas de 110 escaños. Pero esto viene porque se ha generado una crisis, no vamos a decir político, institucional, sino una crisis porque se está acusando al presidente y se está cuestionando y hay intenciones de llevarlo a un juicio político y se le está pidiendo que dimita por caso de corrupción. Una corrupción que están involucrados tanto él como su esposa. Si tú haces la analogía de lo que está sucediendo hoy en Corea del Sur, es algo similar a lo que sucedió en Israel antes del 7 de octubre del 2023. Que decimos, ¿por qué se da esa penetración del grupo Hamas apoyado por Irán y Hezbollah a territorio de Israel un 7 de octubre? Bueno, hay que recordar, haciendo historia, que Netanyahu estaba siendo cuestionado precisamente por corrupción y se le pretendía hacer, y estaba a su vez, quería cambiar lo que se llama el sistema legal y hacer ciertas enmiendas institucionales. Y había un interés de marcarlo del ámbito político. Y casualmente por obra y gracia del Espíritu Santo, el grupo Hamas invade a Israel. Y eso se convierte en un pretexto para Netanyahu entonces eso podríamos tratar de decir, reivindicarse. Es algo que no podríamos asegurar ni garantizar, pero podríamos tejer esa tela de araña para decir, son demasiadas las casualidades. Sí. Entonces, algo similar en Corea del Sur, que una ley marcial que no está sustentada en un conflicto con Corea del Norte. Bueno, ya sabemos que Corea del Norte tiene apoyo de Rusia y hay un diferendo a nivel político porque ese apoyo de Rusia se puede convertir en una debilidad para Corea del Sur porque Corea del Norte se está fortaleciendo con tecnología rusa, con entrenamiento a sus soldados en los campos de batalla con Ucrania, ahí en la región de Kursk. Pero a su vez, esa situación en Corea del Sur ha generado, podríamos decir, grandes inquietudes a nivel de la población. Y el mismo ejército le dijo al presidente de Corea del Sur, si emites una ley marcial, tienes que acompañarla con un decreto ordenando el toque de queda, porque el toque de queda limita todo lo que son los derechos de
movimiento a la ciudadanía y restringe otra serie de derechos. Sí, la vida social. La vida social se turba inmediatamente por razones que deben ser no solo de índole personal, sino de índole de soberanía, por índole de razones políticos que entrañan a lo que es el Estado, no a un mandatario en especial. Entonces, en ese sentido, vemos que esa ley marcial apenas duró 6 horas. Ya se ha estabilizado la situación, pero se espera que este viernes se le realice al presidente Jun un juicio político para determinar cuál será la actitud del Parlamento ante esta situación, con el gravamen del asunto de la ley marcial. Él ha alegado que ha querido limpiar lo que se llama el esquema político en virtud de que la oposición, el Partido Demócrata, tiene una alianza con lo que es Corea del Norte y con lo que es Rusia. Y no se podría eso descartar, porque ya Rusia ha pedido la dimisión del presidente de Corea del Sur. Sí. Pero también ha pedido otras dimisiones, como vamos a ver más adelante. Pero ya eso es injerencia y eso implica más lo que llamamos dentro del contexto de las guerras híbridas, que Rusia tiene algo que ver con esta situación de Corea del Sur. Le interesa desestabilizar a Corea del Sur, porque Corea del Sur hay que visualizarlo como un aliado de los Estados Unidos en lo que es la región, en la península de Corea, y no solo eso, porque ya Corea del Sur había instado a Rusia que no apoyara, que no enviara ayuda a Corea del Norte, quienes tienen una alianza estratégica. Corea del Norte y Rusia tienen una alianza estratégica de intercambio militar y se corría la suerte. Corea del Sur amenazó con enviar armamentos a lo que es el conflicto de Ucrania, armar a Ucrania, apoyar a Ucrania en el ámbito de los armamentos, porque había estado dando ayuda en el ámbito humanitario, de casco, de chaleco, pero asunto humanitario, simplemente. Ahora, otro caso que debemos tomar en cuenta es qué está pasando en Siria. En Siria, que un grupo denominado el HTS, el Grupo para la Liberación del Levante, que es un grupo que viene trascendiendo, sale de Al-Qaeda y se forma lo que es el Al-Nusrat. Sí. Y el Al-Nusrat, que fue un grupo prácticamente yihadista, que Estados Unidos lo catalogó de terrorista y la Unión Europea por igual, ha venido con una nueva cara, con un nuevo rostro, bajo el criterio de que ya no es terrorista, de que ya quiere un ámbito más humanitario y democrático. Pero ese grupo tiene una tendencia, es un grupo, podríamos decir, de tendencia sunita. Dentro del sunismo es una tendencia más radical dentro de los grupos islámicos y son de los llamados salafitas. En cambio, vemos que dentro del sistema político, dentro del sistema de gobierno, Bashar al-Assad representa lo que es una minoría, un grupo llamado los alawitas, que son una descendencia de lo que es el chiismo. No son chiistas en sí, pero se derivan del chiismo y por eso tienen el apoyo de Irán. Se ha mantenido ahí Bashar al-Assad gracias a Irán y a Rusia. Ahora, ¿qué ha pasado en Siria? En Siria, el miércoles pasado, estos grupos que están compuestos, integrados por unos 30 grupos armados de diferentes facciones que se han aliado y que tienen una tropa de unos 60,000 soldados, o milicianos, vamos a llamar. Unos 60,000 milicianos que están congregados, que unos son apoyados por Turquía, otros son apoyados por Rusia y otros son apoyados por
Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Pero están esos diferentes grupos que atacaron Alepo y que están de rebeldía apoyados por una de estas instancias. No, por Rusia no están apoyados, ni están apoyados por Irán, pero sí están apoyados por Turquía. Que están apoyados por Estados Unidos no se sabe, pero es muy probable. Entonces, ¿qué ha generado este conflicto ahora en Siria? ¿Qué ha dado lugar a que repolle, que resurja de nuevo este conflicto en Siria? Hay que ver. Es muy probable, analizando, podríamos decir, que se ha debilitado Irán. Irán no se puede dar el lujo de enviar fuerzas porque a Siria. Está muy disperso Irán. No es que está disperso, es que no sabe cuál será su destino con Israel. Ajá. Ante el conflicto con Israel, no puede dar cabida a que sus tropas vayan a Siria, aunque ha amenazado. Y ya Israel dijo, tiene tropa en Siria. No es que va a enviar si se lo pide Damasco. Tiene tropas en Siria, pero de una manera tímida. Pero el grupo Hezbollah, que era quien tenía prácticamente la voz cantante en Siria, mandando sus tropas, sus milicianos, sí, no se puede dar ese lujo. ¿Por qué no se puede dar ese lujo? Porque no tiene un sistema de mando y control. Está descabezado, al igual que Hamás. Hamás no tiene la fortaleza para enfrentar una insurgencia enemiga que no sea compatible con ello, por el hecho de que no tiene ahora mismo liderazgo, ni tiene el poder que tenía en meses atrás, porque ha sido diezmado por Israel. Y el caso igualmente de Hezbollah. Los hutíes, general. Los hutíes. Los hutíes están muy lejos de la zona. Tampoco tienen una cohesión. No, podríamos sí. Lo que pasa, los hutíes ya son un espécimen que están allá en Yemen, pero esos hutíes no están controlando todo el territorio de Yemen. Apenas controlan el 30%, sí, que es donde está la capital de Yemen, en Saná, que la ocuparon en el año del 2014, sí, precisamente cuando Putin invade a Crimea. Sí, correcto. Ocuparon la ciudad de Saná en el 2014 en contra de una coalición de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, con el apoyo de otros aliados, pero se han radicado ahí, en la capital de Yemen, en Saná, apenas con 21 millones de habitantes. Y con atención hacia la costa, ¿verdad? Sí, tienen el control prácticamente ahí de lo que es el canal de Suez. Ese canal, ellos son grandes magíster en lo que es la piratería marítima, son especie de una pequeña Etiopía, sí, ahí en Yemen. Como los antiguos fenicios. Sí. Son ellos eso es una somalización que hay en esa zona. Así es. Pero los etíopes, por ejemplo, son catedráticos del pirateo marítimo. Sí. Los hutíes se han convertido en eso porque no tienen otra forma de sobrevivir. Nadie los reconoce como un Estado ni como una entidad monolítica con capacidad para formalizar un Estado. Además de que están estratégicamente ubicados. Eso es lo de menos. Tienen una ubicación bastante geoestratégica que le permite a ellos dictaminar, y por eso le han hecho la vida difícil a Israel. Y ese paso de lo que son las navegaciones a través de ese canal, donde pasa el 40% del comercio global, ellos han ido diezmando que tenían esas embarcaciones que dan la vuelta así por Cabo Buena Esperanza, por allá abajo, por el África, para poder llegar al destino. Debían recorrer unos 12,000 kilómetros más. Entonces, en Siria el caso está que la primera región, la primera ciudad que tomaron fue la ciudad de Idlib, la semana antepasada, pero ya tomaron Alepo, que es la segunda ciudad en importancia, pero ya están camino a una ciudad llamada Hamá. Hamá, que ahora mismo se está luchando ahí para que no puedan tomar la ciudad, y el ejército sirio ha tenido que replegarse porque no tiene el poder para enfrentar estas milicias rebeldes sin el apoyo de Rusia
y de Irán, asimismo como de las milicias de Hezbollah del Líbano. Sí. De Rusia no puede, porque Rusia está empeñada en su afán de conquistar la mayor cantidad de territorio posible en lo que es Ucrania, Sí. a la espera de que una eventual llegada de Donald Trump el próximo 20 de enero a la Casa Blanca, pues pueda favorecerle a él con la donación de los territorios ucranianos ya ocupados. Entonces, perdóneme, eso es vital para Rusia, la conquista, la conquista de esos territorios. Claro, porque históricamente Rusia ha entendido de que esos territorios le pertenecen. Y algo que dijo Putin precisamente cuando cayó el muro de Berlín, que le cayó frente a sus narices. Sí. Él se encontraba en Dresde cuando cayó el muro de Berlín, que se disolvió la URSS. Eso lo traumatizó a él. Y él dijo que históricamente era el desfase que nunca debió existir. Sí. Porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ese vasto imperio que llegó a dominar casi 20 millones de kilómetros cuadrados, Sí. no debió haberse dado. Inmediatamente se desmorona la URSS, pues ya apenas quedó con unos 17 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Y eso que ha ido recuperando. Entonces entiende ese zar ruso Vladimir Putin que esos territorios de Ucrania le pertenecen también Sí. a la Federación Rusa. Lo primero que ocupó fue Crimea, la península de Crimea, a través de un referéndum que todavía no se sabe cómo lo hizo. Sí. Y ha ido ocupando espacios como en el Donbass, donde metió el grupo Wagner, Sí. este grupo presidido y dirigido por Yevgeny Prigozhin, el cocinero de Putin, Sí, así es. que no sabemos si está vivo o Eso está iba a muerto. decir, no se sabe cuál ha sido el destino final. La realidad no se sabe. Supuestamente explotó el avión donde él y su lugarteniente murieron, pero esto no se sabe, porque el grupo sigue vivo. Sí. Pero con el caso de Siria, nosotros podríamos decir que hay muchas telas por donde cortar, porque la resurrección de ese caso, después de que en el 2019 hubiera un acuerdo entre el gobierno de Bashar al-Assad y esas milicias rebeldes, habían acordado una pausa, y es lo que dice Bashar al-Assad, pero ¿qué ha pasado? Porque teníamos un acuerdo de un cese al fuego, pero ese cese al fuego, analizándolo desde el punto de vista de que tú no tienes el poder hoy que tenías ayer, hay que aprovechar ese espacio muerto, esa debilidad que tiene el sistema político, y como se ha demostrado, las hostilidades en Medio Oriente ante sus, podríamos decir, sus protectores, la situación que está pasando allá en Rusia, Ucrania, que también sus protectores rusos pues ya no le pueden dar ese apoyo. Pero hay algo importante en este aspecto en Siria, Juan, que debemos resaltar. Y es que Rusia tiene allí dos bases. Una base en Taltut, que es una base naval, y tiene una base en lo que es la Kita, Takalia, que es una base de la Fuerza Aérea. Entonces, son dos bases que pueden correr gran riesgo y que requiere Rusia para mantener un control en lo que es ese mar Mediterráneo, de ahí donde tiene acceso. Y le quita a su vez en Medio Oriente cierta fortaleza posicional que tiene para conducir esa tela de araña que manejaba, vamos a decir que manejaba, porque ya se le ha ido debilitando con Irán, con Hezbollah y otros grupos rebeldes. Pero el gran ganador de todo esto es el líder de Medio Oriente, Recep Tayyip Erdogan, ese presidente turco. Que está avanzando notablemente, Turquía. En la parte noroeste, porque hay un asunto y hay que tomar en cuenta dentro de un análisis. Él le pidió a Vladimir Putin, que son supuestamente aliados. Él es de la OTAN, pero es un aliado de Putin. Le pidió que intercediera con Bashar al-Assad, porque él necesitaba
unos terrenitos, una finquita ahí, para alejarse un poco de los kurdos. Él necesitaba un espacio, un colchón de distensión para ir alejándose de lo que él entiende que es la influencia kurda. Los kurdos que están siendo protegidos por los Estados Unidos porque han sido la fuerza motriz de su apoyo en la lucha contra el Estado Islámico de ISIS. Los kurdos le han dado bastante apoyo a los Estados Unidos, porque si nos damos cuenta, todas las potencias están representadas ahí. La única que no está metida ahí en el hoyo es China, pero que está representada por Rusia. Exacto. Pero las potencias regionales como Irán, las potencias ya no emergente, Turquía está metida ahí en el medio. Sí. Pero está metido Rusia y está metido dos potencias nucleares y está metido Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la situación que se vislumbra en lo que es Siria? Se vislumbra que a mediano plazo, pues las fuerzas rebeldes tengan la posibilidad, si toman Hamás, puedan llegar a Damasco, a la capital. Y si llegan a Damasco, Bashar al-Assad no se sabe dónde se va a meter. Tendrá que coger un avión e irse a lo que es Rusia o un aliado. Ahora hay que tomar en cuenta algo dentro del contexto de este análisis, que esos grupos yihadistas son prácticamente una descendencia de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes que fueron derrocados de Egipto son los creadores de lo que es Hamás. Hamás es un afiliado de los hermanos musulmanes y por eso vemos que tienen su sede en lo que es Qatar. Los cataríes han apoyado a los hermanos musulmanes y por eso representan al grupo Hamás en las conversaciones de diplomacia. General, perdóneme, tenemos que ir a una pausa, pero mire, este tema es muy amplio. Porque el peso de Hezbollah en el Líbano, que también importa. Se ha perdido. Mucho, no, se ha perdido. Después del descabezamiento sufrido. Ya ellos saben que ellos no tienen vida, y están buscando una alianza precisamente ahora a nivel del gobierno para que el ejército libanés pues opere junto con ellos. Bien, y entonces otro detalle general que también tenemos que referir es cómo eso impacta en la realidad dominicana. Toda esa situación que se vive en Siria, lo que he estado refiriendo del Líbano, el tema de Turquía, el avance que va teniendo Erdogan en esta zona, y también yo quiero que ustedes me digan algo que va a pasar con los kurdos, con la dispersión que han vivido, que se han convertido prácticamente en una cantera de milicianos al servicio, como usted decía, especialmente de Estados Unidos, pero hay un tema, Juan, que no podemos dejar de lado. Y es la crisis ahora mismo a través de la llamada guerra comercial, donde ya China pues ha puesto restricciones a lo que es la exportación del galio y el germanio y otros minerales más que tienen una alta incidencia en lo que es la tecnología en los Estados Unidos. Esto como una respuesta a una sanción a 140 compañías chinas que ha impuesto los Estados Unidos por estar mercadeando sus productos en apoyo a Rusia. Bueno, de eso vamos a hablar y hay que hacer referencia a la ruta de la seda y hay que hacer referencia también a los oleoductos que distribuyen sus productos en la parte de Europa, ¿verdad? De la Europa del Este. Pero de eso vamos a hablar, general, después de una brevísima pausa. Así que pausamos y volvemos con ustedes en solo unos segundos. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos tratando con el general Cordero un tema grueso. Estamos hablando de los conflictos bélicos, pero también en el plano comercial y la lucha de mercados. Y quedamos hablando del tema chino, sobre todo en esto que tiene que ver con el comercio general. Mira, Juan, la situación ahora mismo, esa crisis a nivel de ese comercio bilateral entre China y los Estados Unidos, que fue precisamente auspiciado en el primer periodo de Donald Trump, cuando comenzaron las sanciones
económica, producto de un desbalance en lo que es la balanza comercial entre Estados Unidos y China, donde China tenía un superávit sobre los Estados Unidos de 469 mil millones de dólares. Sí. Un diferendo demasiado grande. Y que Trump le pidió, tienes que comprarme más. Y China le respondió, no te tengo que comprar más, no me interesa lo que tú tienes. Entonces, es ahí donde viene la guerra de los aranceles. Esa guerra de aranceles que es denominada o fue denominada por un periodista como la guerra comercial, es algo que se ha mantenido todavía en el periodo de Joe Biden. Fue un tema importante de la campaña de Trump ahora en este proceso, que se considera general, que le resultó de beneficio significativo para el triunfo del presidente Trump. Sí, a Trump hubieron bastantes puntos a su favor, porque Trump no ha variado. Desde 2016 no ha variado los tópicos referentes a su marketing dentro del contexto de las campañas políticas electorales. Lo que es migración, lo que es la economía, pero sobre todo su lema, hacer América grande de nuevo. Sí. Entonces, vemos actualmente que ya él amenazó a México con un arancel de un 25% por traficar con productos chinos y pasarlo a las fronteras norteamericanas como si fueran productos mexicanos. Una deslealtad en lo que se llama el ámbito de las reglas de la OMC, pero también amenazó a Canadá con un arancel similar por el hecho de las migraciones y eso. A México, migraciones y la producción del fentanilo por igual. Sí. Pero a China también con un 10% por el asunto de que entiende Donald Trump que no ha hecho nada por frenar, no las migraciones, sino la migración del fentanilo. Esa actitud de Trump que ha generado controversia, porque si ahora mismo existe un dilema en el ámbito comercial entre Joe Biden y Xi Jinping, a la llegada de Trump el asunto va a ser peor. Y ya con las amenazas arancelarias, pues la situación se pone más difícil. Pero si tú analizas qué escenario le está dejando Joe Biden a Donald Trump en la Casa Blanca para que pueda desenmadejar esa tela de araña que le está tejiendo, no solamente en el ámbito de las guerras y los conflictos, sino en el ámbito también de la guerra comercial. Porque le está generando un espectro. El simple hecho de haber sancionado 140 compañías chinas. ¿Por qué? Por deslealtad en el ámbito comercial, por no seguir el régimen de las sanciones, por lo que sea. Pero ya es un problema que se le va a sumar a Donald Trump cuando llegue a la Casa Blanca. Y hay que recordar que cuando Donald Trump aprieta, o la administración Biden actualmente aprieta a China, está apretando a Rusia. Y que si Donald Trump, que es supuestamente amiguito de Putin, es un admirador de Putin, quiere aflojar a Putin, va a tener de una manera indirecta que aflojar a China, y eso no lo va a hacer. Es decir, que el conflicto que pueda tener con China es un conflicto que va a tener prácticamente con Rusia de una manera indirecta. Entonces, esta guerra comercial a través de las sanciones a compañías chinas y los aranceles es un esquema que va a heredar Trump y que no lo va a quitar, lo va a reforzar, lo va a fortalecer, porque tiene una mentalidad, un pensamiento obtuso totalmente en una dinámica relacional con China. ¿Que va a favorecer eso a uno y al otro? No va a favorecer a nadie, es la realidad. Porque los productos que ingresan a Estados Unidos, chinos, que reciban un arancel alto, quien va a pagar es el consumidor, de una manera indirecta. Pero va a limitar a los importadores norteamericanos a que
lleven a Estados Unidos productos chinos. Claro. Pero a su vez puede generar que las compañías, los industriales de los Estados Unidos deslocalicen plantas que tienen en China y lo ubiquen en Estados Unidos, porque dicen, me sale más caro hacerlo en China, made in China, que hacerlo en Estados Unidos. Contando con estos aranceles. Con estos aranceles. Así es. Es decir, que es una estrategia que puede llevar a una relocalización de plantas, Sí. de industria, del sector del espacio geográfico chino al espacio norteamericano. Y puede tocar el crecimiento económico. Claro, claro, esa es la forma de incentivar lo que es la producción nacional. Es una forma de hacer a América más grande. Pero no solamente eso, que a nivel del empleo va a aumentar el empleo y a disminuir el desempleo. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Eso va a tener repercusiones inflacionarias a través del tiempo, y que lo van a pagar los contribuyentes norteamericanos. Pero debe haber un sacrificio, entendemos. Pero no obstante eso, esa guerra arancelaria que está dejando Joe Biden y que va a heredar Donald Trump, no se van a tirar al suelo. Lo que preocupa hasta el momento es cuál será la actitud con Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que llegó con mucha fuerza a la presidencia de México desafiando a todo el mundo. Incluso desafió a Donald Trump. Sí. Cuando le dijo, si tú me pones un arancel, yo te voy a poner otro. ¿Tiene México la capacidad de amenazar a los Estados Unidos cuando está en su patio trasero y es el socio número 1 de los Estados Unidos? Sí. Hay que cuidar la lengua en ese sentido. Hay que cuidar el verbo y saber que una deslocalización de plantas de México, donde se pueden ubicar en las Antillas, y nosotros seríamos muy favorecidos con esa deslocalización de plantas de México. Así es. Lo único que no tenemos la mano de obra cualificada para tales fines. Sí, claro. Que en otros tiempos, general, ha beneficiado a otros países, como el caso de Costa Rica. Claro. En vez de República Dominicana. Mira, si el presidente tuviera una visión más prolongada, menos miope, podríamos decir que desde ya fuera preparando un capital humano, un capital intelectual. El presidente dominicano. Sí. Un capital humano, un capital intelectual encaminado a aprovechar las oportunidades que se presentan en base a los desafíos globales. Ese desafío que hay entre México, Estados Unidos, que Estados Unidos es nuestro socio principal en materia comercial y no tiene mucha confianza en lo que es Centroamérica, en lo que es Suramérica. Está muy distante, pero tiene una República Dominicana que está ubicada en el corazón del Caribe y que podría prácticamente darle un servicio de eficiencia, siempre y cuando tengamos una mano de obra debidamente cualificada. Pero este asunto de este conflicto comercial entre Estados Unidos y China, y a su vez entre Estados Unidos y lo que es México, va a beneficiar a alguien y va a perjudicar a alguien. Sí. General, hay una expectativa agridulce en la población con la llegada o el retorno de Donald Trump al poder. Porque a pesar de que sus promesas de campaña apuntaban a una mejoría apreciable en materia económica, sin embargo, estas decisiones tan radicales que promete amenazan con tener un impacto por lo menos en la macroeconomía de ese país. Y después, general, hay otra expectativa que es de que pueda ayudar a distender un poco el conflicto bélico. Pero fíjese que reciente el presidente y el gobierno de Estados Unidos ha autorizado a Ucrania a la utilización de los atacantes. Sí. Fíjate algo, ahora mismo, y eso era lo que te estaba explicando hace un momento, que más parece que Biden le va a dejar una Casa Blanca plagada de
de situaciones que él va a tener que buscar buenos asesores para poder salir al paso. Esas facilidades del uso de los misiles ATACMS, unos misiles que fueron producidos en el año de 1980 y que se emplearon por primera vez en la Guerra del Golfo en el año 90 y luego se emplearon en la invasión a Irak, son unos misiles que pueden recorrer de 170 a 300 kilómetros de distancia. Ahora, ¿representan esos misiles una amenaza para el Kremlin, para Moscú? No, no representan una amenaza y vamos a decir por qué. De Kiev a Moscú hay 1.250 kilómetros de distancia. De la frontera de Ucrania a Moscú tenemos 450 kilómetros de distancia. Ahora. Que estaría al alcance, pero no pueden situarse en la frontera en estos momentos. No, vamos a suponer que Kiev en su invasión a Kursk, una región rusa, haya alcanzado unos 40 kilómetros. Todavía los misiles, emplazándolo en Kursk, no llegan porque tendríamos un diferencial de 100 y pico de kilómetros. Es decir, no representan una amenaza para el Kremlin. Así es. ¿Qué está pasando? Y bajo esa tesitura, Putin amenazó con una guerra mundial, la tercera guerra mundial, a través del uso de armas. Sí, de ojivas. De ojivas, no estratégicas, sino tácticas. Sí. Hay que recordar que las armas nucleares tácticas pueden llegar de 1 kilotón hasta 100 kilotones. Sí. Y pueden llegar hasta 200 kilotones de acuerdo a la tecnología. Porque el tamaño de la ojiva es lo que indica la capacidad del kilotenaje que pueda tener una ojiva. Si tienes una tecnología avanzada en una ojiva pequeña, tú puedes almacenar 100 kilotones fácil. Sí. Pero Rusia no tiene esa capacidad. Y otra cosa, que con su invasión a Ucrania, el 24 de febrero del 2022, su armamento apenas estaba remozado en un 40%, en un 42%. Y las armas nucleares requieren de tanto mantenimiento como el organismo humano. Nosotros tenemos que ir a darle mantenimiento al cuerpo cuando vamos al médico, nos sentimos algo. La tecnología hay que estarle dando mantenimiento. Sí. Estos equipos de los estudios hay que darle mantenimiento, pero las armas nucleares requieren de un mantenimiento constante porque el armamento que tiene Rusia es un armamento del tiempo de la Unión Soviética, de la URSS. Y muchos de ellos ya están desfasados. Sí. Ya están, que representan un riesgo, una amenaza, no para quien se le lance, sino para quien lo lance. No, es cierto. Sí, aunque han aumentado el presupuesto para... No, pero el presupuesto se ha aumentado y hay que tomar en cuenta algo. Es para la industria bélica, pero entiéndase dentro de la industria bélica, elaboración de misiles, elaboración de cartuchos de alto, de bajo calibre, sí. Pero sobre todo, ese presupuesto ha sido incrementado, ¿sabe para qué? Para el pago de las tropas. Sí. Porque ahora mismo un soldado que está negado a ir a la guerra, un enganchado a última hora, sí. Hay que pagarle 4 veces más y hasta 10 veces más. Esos soldados que están, esos norcoreanos que están en Kursk, nadie sabe lo que le están pagando o lo que le están pasando a Kim Jong-un allá en Corea del Norte. Sí, sí. Hay que pagar, todo eso conlleva un gasto y cuando conlleva un gasto hay que sacarlo de un presupuesto general de la nación y por ello la inflación está en un 21%. En la Federación Rusa. Sí. No, la tasa de interés está en un 21%. La tasa de interés se ha disparado y se espera, de acuerdo a la jefa del Banco Central de Rusia, que ahora en diciembre
se dispare más del 21%, que coja 3 puntos más. Es decir, se dispara un 24% la tasa de interés. ¿Qué indica esto? Que hay menos posibilidades de los rusos de accesar a préstamos, porque no hay mucha liquidez. Entonces hay que restringir los préstamos. Pero la inflación está rondando un 18%. Okay. Eso indica que la vida se ha ido encareciendo, producto que de la invasión a Ucrania, porque las invasiones no son gratis. Claro. Ahora, ¿qué pretende él? Como producto y resultado de todo ese gasto que ha tenido, avanzar lo más posible en Kiev, en Ucrania, para tener como beneficio territorios que son hartamente ricos. Sí, sí. Son ricos, no tanto estratégicos, son ricos. Porque en Prokop, por ejemplo, ahí, la ciudad que pretende conquistar es rica en acero. Es rica en acero que le proporciona a Ucrania el 30% de sus ingresos. Si Ucrania pierde esa ciudad de Prokop, hacia donde ellos van encaminados, perdió el 30% de sus ingresos como resultado de los minerales que se extraen de ahí, de esas minas. Ahora, el asunto de Rusia con Ucrania está llamado a una solución que no es unilateral, porque aunque Trump haya dicho lo resuelvo en un día, eso no es una solución de un día. Ya él ha designado un general de 3 estrellas retirado, sí, a Keith Kellogg, que es un veterano de la guerra de Vietnam y estuvo en la guerra del Golfo, sí, y forma parte de un think tank de pensamiento en el ámbito de las guerras y los conflictos, pero fue asesor de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence. Sí. Que lo que tenía una mentalidad pro-ucraniana, así es, hace 2 años, sí, ya ha cambiado su mentalidad. Y ha cambiado estratégicamente. Sí, porque es que tiene que bailar la música que le toca, sí, el director de la orquesta. Pero general, hay algo que la gente quiere escuchar de usted en términos de perspectiva. ¿Finalmente Ucrania a la OTAN o Ucrania no terminará en la OTAN? No creemos que Ucrania termine en la OTAN por el hecho de que el terminar en la OTAN no generaría un acuerdo. Hay que ser consciente. La presión de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, es o OTAN o no hay paz. Sí. Zelensky no tiene alternativa. No tiene alternativa. Porque a la hora que le coarten ese apoyo, que un 50% de ese apoyo viene de Estados Unidos. ¿Y eso se va a coartar, general? No, hay que ver, porque las condiciones, por ejemplo, ese enviado especial de Trump como embajador ante la crisis Rusia-Ucrania y un equipo que ha preparado de think tank, seleccionó al frente del Departamento de Defensa a otro ex militar que fue periodista de la cadena Fox News, Pete Hegseth, que fue mayor del ejército y participó en la guerra del Golfo, participó en la guerra de allá con Saddam Hussein en Irak. No tiene una gran experiencia, podríamos decir, un gran currículum, porque últimamente se dedicó prácticamente a las noticias por televisión. Sí, así. PGS, que tiene una visión prácticamente pro-ucraniana, y reunirse prácticamente ahora con Keith Kellogg, que tenía una visión pro-ucraniana, pero el director de la orquesta se llama Donald Trump. Claro. Pero ellos pueden incidir en el proceso de toma de decisiones sobre la manera más factible de provocar una paz duradera y que convenga a ambos. Si Putin se tranza y persigue lo que son sus objetivos a través de lo que entendió que esa invasión denominada la Operación Militar Especial, donde pedía la desnazificación, la neutralidad de Ucrania, y ahora está pidiendo la destitución de Zelensky y tener una milicia
prácticamente de policía de seguridad en Ucrania. Sí. Pero ¿qué es lo que quiere? De una manera indirecta, hacerse cargo de todo, alzarse. Ucrania por completo. Por completo. Entonces tendríamos que ver si eso le conviene a la Unión Europea. No le conviene a la Unión Europea. No. Por lo tanto, si Trump accede a esas peticiones de dejar apoyar a Ucrania para complacer a Putin, perdería grandes aliados en la Unión Europea. Y no le conviene. No le conviene porque la única forma de enfrentar a China en el Indo-Pacífico es con la alianza de la OTAN. No se puede desentender de la OTAN porque solo no tendría un espacio desde donde monitorear a sus enemigos. No tendría cabida para propiciar una alianza y enfrentar a China en el Indo-Pacífico, por lo que tiene que bailar una música que le guste a todos. Pareciera. Y por eso entendemos que no va a disponer de una manera unilateral a un proceso de toma de decisiones que vaya a afectar a Europa, porque ya Europa se está preparando para manejar la situación de crisis bélica en el teatro de Europa, porque entiende que la próxima, después de Ucrania, podría ser Lituania, podría ser Polonia. Sí, sí. Entonces, ante esos posibles escenarios, Europa debe mostrar una fortaleza, y es lamentable que no la muestre a través de sus aportes a lo que es la OTAN, donde España no llega todavía al 2% No. de la entrega, de la complementación en lo que se llama su estadio de defensa como parte de un bloque y perteneciente a la OTAN para garantizar lo que es la seguridad de esa región, de ese espacio al cual pertenece. Porque después del Plan Marshall, lamentablemente, Europa se acotejó, se acomodó a esa sombrilla, a ese paraguas de el tío Sam. Sí, así y debió entender, como dijo Macron hace mucho, que Europa debía encaminarse hacia una autonomía estratégica. Pero si tú analizas a nivel de lo que es el armamento, la Unión Europea tiene 5 veces más sistemas de defensa que lo que es Estados Unidos. ¿Por qué lo decimos? Porque cada país quiere tener su propio equipo de defensa, su propio sistema de defensa, y han parido sistemas de defensa sin una capacidad apropiada para hacer una defensa coordinada mutua. Bueno, general, se nos fue el tiempo, pero mire, está difícil la solución al tema, porque o Ucrania en la OTAN, o Ucrania en Rusia, o Ucrania neutral. Hay una situación que sí podemos garantizar. Ucrania no va a formar parte de la OTAN. No va a formar parte de la OTAN, tampoco va a pertenecer a Rusia. Lo que sí podría llegarse a un acuerdo, la cesión de algunos territorios, cambio de territorios que Ucrania, la intención ahora mismo, y más con la entrega de los misiles Atacan, es fortalecer a Ucrania para que pueda llegar con fortaleza a un acuerdo que sea beneficioso para Ucrania, para la Unión Europea y para los Estados Unidos, que no se vea una debilidad muy marcada en las concesiones hacia la Federación Rusa a través de un debilitamiento de Ucrania. Para una negociación honorable. Y por eso Biden está dando ciertas concesiones a Ucrania para que pueda sobrevivir. Inclusive el uso de minas, el desplazamiento de minas. Sí, se le han dado minas antipersonales. Son extremas esas decisiones. No se pueden ver tan extremas. No han cruzado una línea roja, y no podemos decir a su vez que impiden el avance de Rusia en territorio ucraniano. Bueno, general, llegamos al final del programa. Muy agradecido con usted por acompañarnos. Y será convocar entonces a nuestro público para un nuevo Dialéctica. Usted va a tener que volver por aquí, general, porque estos acontecimientos son indetenibles. Estamos dispuestos a seguir participando aquí en Dialéctica, porque la verdad importa. Muy bien, muchas gracias, general. Un placer, y a ustedes hasta la próxima.